buenas tardes. Gracias, Iván, por compartir. Sí, gracias a la organización de Esculto. Tuvimos un primer contacto en enero y desde entonces ha sido una maravilla trabajar con el equipo de organización de esta feria. Son personas encantadoras y yo creo que los que la vivís de cerca en el ámbito del galerismo, coleccionistas, etcétera, ratificaréis conmigo que es un equipo que lo está haciendo con una ilusión y sobre todo con unas ganas que es de agradecer. Nos vamos a repartir los tiempos, como bien dice, ella va a hablar de lo corporativo, yo voy a hablar de lo privado y voy a hacer unas primeras reflexiones de los aspectos genéricos del coleccionista, ¿no? Yo creo que las colecciones que tenemos en el ámbito privado, la mayoría de los coleccionistas, siempre generalizo a la mayoría, y lo digo porque desde la asociación que presido somos unos 70 coleccionistas y un poco, cuando hablo genéricamente, hablo como la media, ¿no? Porque cada coleccionista en sí mismo es un mundo, pero es verdad que tenemos muchos elementos comunes. En principio las colecciones suelen ser eclécticas, porque uno vive su pasión y vive su pasión en cada día y en cada momento y reacciona ante hechos impulsivos de la compra de obras y por tanto desde que empecé a coleccionar, en mi caso hace 40 años, nunca me he marcado un hilo conductor, nunca me he pretendido comprar obras en blanco de marcos blancos o marcar un carácter más filosófico de la colección. Uno compra por impulsos y compra por lo que le emociona y evidentemente las colecciones son eclécticas. También porque es evidente son generacionales. Yo empiezo a coleccionar en el año 70 y lo que me encuentro en el ámbito del galerismo, en mi caso cántabro, Madrid, etcétera, pues es Escuela de París, Escuela de Madrid e informalismo. No existía la fotografía en aquella época, sí existía evidentemente, pero digo un mercado con dinamismo en el ámbito de la fotografía, como tampoco existía un mercado dinámico del vídeo. Por tanto, estas son dos apreciaciones genéricas que casi siempre coinciden. Que es pasional, es evidente, y que genera siempre la compra, de las muchas compras que puedes hacer en el tiempo, un fuerte impacto emocional también. Me salto lo que cada uno nos ocurre cuando compramos una obra. Una ilusión al verla, producto de un hecho emotivo, hay una transmisión. Siempre cuando yo creo, y lo comento, aunque no sea un axioma muy respetable, cuando uno ve la pintura del siglo XVIII, XIX, incluso del XX, hasta el expresionismo abstracto americano, nuestro grupo El Paso, uno está viendo realidades que interpreta perfectamente, pero cuando entra en el mundo de la abstracción, uno tiene que empatizar con los sentimientos, no con lo que el artista está pintando, que está pintando una realidad. Básicamente son sentimientos que lo manifiesta pues, en una pintura abstracta. Claro, cuando un coleccionista conecta ya con el sentimiento del artista, es que eso ya es un poco la bomba, ¿no? Y eso ocurre, y ocurre con asiduidad. Se produce una ilusión al ver la obra, la desilusión se produce de inmediato en cuanto preguntas el precio, siempre te desencaja, siempre no corresponde, lo que te gusta nunca es con lo que el galerista te está diciendo que vale. Hay un momento decisivo muchas veces en las ferias, cuando el galerista que es amigo además te dice: oye, te doy 2 horas porque es que hay otro que está interesado, a lo sumo, como ya eres muy buen amigo, te espero hasta mañana a las 12, pasas una noche, permitirme la expresión, jodida, no tienes el dinero, la obra la quieres, has vivido tantas experiencias que has perdido una obra por no lanzarte a la piscina, y ese artista les has dicho tantas veces adiós porque ha crecido exponencialmente y tú no has tomado la decisión. El suicidio ya es cuando al día siguiente dices sí, y el arreglista te empieza a decir: bueno, ¿cómo me la vas a pagar? Y dices: pues es que no lo sé, la verdad es que no lo sé. Esto nos ocurre con frecuencia a los coleccionistas. Todo coleccionista tiene sensibilidad para el arte por ser una experiencia emocional. Es verdad, el coleccionista que durante muchos años ve y ve y ve y visita y lee y habla con otros coleccionistas, tiene acabando una especial sensibilidad. No sé por qué, no lo sé explicar. Es evidentemente un tema que tiene que ver pues con muchas cargas de aspectos emocionales, ¿no? La emoción la vas cargando de contenido, de inteligencia y de sensibilidad en la mirada. Necesitas eso que ya me repito, ver y ver. ¿Cómo uno hace el ojo? Solo viendo. Y además el cerebro manda muchos mensajes de que esa obra encaja en ti cuando tienes esa cultura de la visión y esta cultura que evidentemente te va cargando, ¿no? Yo siempre digo, cuando alguna persona me dice a coleccionar: bueno, ¿y cómo debo empezar a comprar? Digo: no, mira, no empieces a comprar, empieza a informarte, empieza a conocer
como ese sector. Procura cargarte lo más posible porque la decisión será siempre bastante más lógica, ¿no? Esa inteligencia visual y emocional es la que nos hace entender con plenitud la vida del coleccionismo. Esto es muy duro compartirlo. Y siempre digo que estas cosas que hacemos los coleccionistas solo las puedes contar a otros coleccionistas. Y siempre empleo el símil de que, igual que tiene un perro y hace cosas muy extrañas con el perro, solo lo puede contar otro que tenga perro, porque si no, no se entiende, ¿no? Pues este tío, qué cosas más raras hace con este perro. Los coleccionistas, que hacemos cosas muy raras, que nos metemos en unos adentramientos que no tienen ningún sentido en la lógica de tu pirámide de Maslow, y dice, pero si mi pirámide de Maslow, la parte que me queda para coleccionar es este pico, y me estoy metiendo aquí en un lío de 40.000 euros. Esto solo lo puedes contar a otro coleccionista, porque incluso si en casa no te acompaña tu pareja, no te acompañan tus hijos, tienes verdaderos problemas. Yo con mi mujer, para contarles ciertas compras, tardo un mes o dos, y siempre tiene que ser con una botella de mochandón, y cuando se ha ventilado la botella le empiezo a contar las cosas, ¿no? Porque me lo traduce todo a metros cuadrados de apartamento, ¿no? Y dice, esa obra que has comprado, podríamos tener un apartamento en no sé dónde. Entonces, claro, estas cosas, insisto, conviene tener cuidado donde las cuenta. El coleccionismo funciona bajo 3 parámetros neurobiológicos, que conocemos todos: aspectos sensoriales, cognitivos y emocionales. No puede ser de otra forma. Un estudio que está haciendo un buen psiquiatra en Puerta de Hierro y con el que estamos trabajando, etcétera, etcétera, él está buscando dónde está ese punto del cerebro que hay que tocar para generar la actividad del coleccionista. A esto le interesa mucho a las galerías para saber dónde podrían pinchar, ¿no? Pero es verdad que es así. Los elementos que hace que se compre arte contemporáneo, digo arte contemporáneo porque estamos hablando de arte contemporáneo, lo de siempre: belleza, sociedad y comercio, relaciones económicas. Son las 3 hijas de Zeus, ¿no? Y lo ponía siempre porque en la colección hay una obra de Pere Villalte donde están representadas las 3 gracias, pero estas 3 gracias corresponden a belleza, sociedad y comercio. Digo belleza porque uno intenta contar lo que emocionalmente para él es bello. No hablo de la estética, pero sobre todo tiene también un componente social. Su colección, si solo vive trancado en ella, pues tiene pocos efectos. Solo cuando transmite, como bien decía antes, a coleccionistas, etcétera, puede tener sentido. Y que es evidente que tiene relaciones económicas, está clarísimo, ¿no? ¿Cómo se identifica un coleccionista? Decía en un curso que hacemos desde hace 5 años en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre coleccionismo y comisariado, mercado, etcétera, y eran unas palabras de Carlos Urroz, y decía que uno empieza a coleccionar y habita en colección. Uno empieza a coleccionar porque acaba diciendo, coño, ese cuadro que a mí me caería encima de mi sillón, conecta perfectamente con el color del sillón, y uno empieza un poco en esa actividad semidecorativa, iniciándose en la compra para cubrir tal, y claramente está habitando en colección, no está coleccionando. En su casa coloca una serie de cosas que le han motivado, que le han generado tal, pero convive con ellas. Pasa situaciones donde ya empieza a colocar las obras encima de las puertas, algunos ya las tuvimos colocadas en el techo, pasan al suelo, y cuando pasas un túnel gris que depende del tiempo, uno sale y dice, yo creo que ya soy coleccionista. ¿Por qué? Porque las compras ya hay que analizarlas. Y hay que analizarlas porque ya no habitas en colección, ya tienes un almacén, tienes obras embaladas, tienes obras que no ves durante mucho tiempo, tienes obras que nunca van a poder estar en casa por su dimensionamiento, porque miden 3 por 2,5, incluso tienes ya problemas para meterlas por la puerta del almacén. Pero ya analiza, compra, almacena, conserva. Ya tiene que tener controles de temperatura y humedad y detección y extinción de incendio, porque ya tiene allí económicamente un volumen que hay que mantener. Uno no puede tirar toda la inversión de una vida porque un día se le produce un incendio. Y evidentemente documenta, hay que documentar mucho, hay que estar permanentemente documentando la colección y gestiona. Yo la gestión, ¿a qué se llama? Que normalmente cuando un coleccionista tiene una serie de obras y los profesionales del sector se dirigen a él, pues evidentemente tiene que dar respuesta a un profesional, pues teniendo toda su colección con una documentación importante, que hay que solicitar siempre, artista y galerista, fotos en alta para que puedan ser reproducidas, digamos, simbiosis de lo que significa esa obra para poder explicarla a tercero, y evidentemente eso ya pasa a ser cero. ¿En qué se identifica un coleccionista?
Lo primero, y esto es de Michel Finlay, en su libro El valor social al arte, que os le recomiendo porque aproxima mucho a la colección. Sincero amor al arte, eso es impepinable. Como no haya pasión, no hay coleccionismo. Es que es imposible. Cuando alguno dice que colecciona por inversión, es que no sabe lo que dice. Tiene 20.000 productos en el mercado para que la inversión le pueda dar un retorno, pero coleccionar arte no garantiza nunca la inversión. De hecho, los 4 fondos que antes del 15 de septiembre de Lehman Brothers funcionaban como una posibilidad de inversión, no existen en el mercado, queda uno. Y evidentemente quien va a ese fondo de inversión va porque realmente tiene pues alguna esperanza de poder gestionar ese tipo de tema. Tiene otro segundo componente, y estos son los máximo común divisor, yo diría que de los coleccionistas, la posibilidad de inversión, es decir, el seguimiento de su inversión. En lo económico, analizando el estado de origen y aplicación de fondos de su colección, cuándo se ha revalorizado, porque tú preguntas otra vez, aquella obra que yo compré, ¿cuánto vale ahora? No. Esto, el coleccionista no es un actor que compra y venda salvo por necesidades finales, ¿no? De decir, necesito materializar el importe. El coleccionista lo que le preocupa es seguir sus apuestas. La apuesta de hace 30 años desde el lado del artista y su circulación en el mercado sigue funcionando. ¿Ha desaparecido mi artista? ¿O este artista está exponencialmente creciendo, no solo en lo económico, sino desde el punto de vista de reconocimiento de los profesionales del sector? Eso es lo único que nos motiva a los artistas y lo que seguimos. Si aquellas apuestas que en su momento tenían un entorno social y económico, hoy siguen estando en positivo. Por eso debemos, para no frustrarnos, intentar acertar en lo que compramos. Yo sé que las necesidades de los que venden son las que son, y deben de entender que también las necesidades de un coleccionista, cuando ya manda la colección, que no manda él, porque cuando uno acaba con una colección manda por los altavoces claros signos de lo que le hace falta a la colección, tiene que ser un poco así. Y luego el concepto de promesa social. Yo creo que el coleccionista le homologa cuando él tiene claro, y lo hablábamos hace un rato, cuando él tiene claro que lo único que tiene es un título de propiedad, que tiene una factura y un documento que justifica que ha pagado la obra de arte, y que a lo mejor, y que debe tener, un certificado que justifica la originalidad. Pero el coleccionista tiene que acabar entendiendo que cuando, y me repito muchas veces en el concepto, cuando el profesional del sector, director de museo, comisarios, curator, agentes culturales, demandan una obra de un coleccionista, él está obligado a ceder esa obra desde el lado social. Hay coleccionistas que esto les cuesta mucho entender. Perdona, mi obrita de Picasso en casa no la toca nadie, y esta obra no sale. Yo creo que eso no es un coleccionista, eso es otra cosa. Es muy importante, y en la asociación lo practicamos y así lo hacemos además, y digo lo hacemos porque hacemos exposiciones para autoeducarnos, de que el coleccionista tiene que tener muy claro que él posee potencialmente el valor de la obra, que evidentemente la va a transmitir en su herencia a quien corresponda, pero que la obra, mientras él sea su gestor, tiene que tener un claro componente social. Participa en la cadena de valor. Esta es la cadena de valor donde evidentemente el artista es el primero, el crítico, el galerista, el asesor, también el coleccionista, que nunca ha estado. Y curiosamente la asociación se crea para dar valor social y para entender que es un componente más, no solo del mercado, como muchas veces se le intenta situar de que simplemente es el que dinamiza el mercado o el que pone el dólar al mercado. No, quiere participar, y con la asociación lo que pretendemos es esto. Hay frases predilectas, ¿no? Decía Barnett Newman, el significado de la obra de arte debe salir de lo que se ve, no de lo que se dice. Esto es importante en el coleccionista. Frank Kafka dice, el arte debería servir de hacha para atacar ese mar congelado que tenemos dentro. Los coleccionistas necesitamos drenar. Yo, por ejemplo, que Silvia aquí lo ha comentado, yo tengo un perfil de ingeniero industrial, especialista en termotécnica y termodinámica, cuestión que a ninguno de los que estéis aquí os interesa para nada, que os podría dar una charla más completa, evidentemente, porque es de lo que vivo. Pero uno necesita drenar. Y hay personas que necesitamos drenar con la música, con la poesía o con el arte. Yo creo que son 3 componentes básicos y necesarios para el drenaje individual. Nietzsche, como siempre, que está mandando patadas al tobillo, dice, tenemos el arte para no perecer a causa de la verdad, ¿no? Es decir, que el arte evidentemente también es otra excusa. Voy muy rápido.
La colección Los Bragales tiene un componente de pintura del 50%, yo soy un antiguo, compro el 70%, y lo he dicho al principio, solo tenía Escuela de París, Madrid, informalismo, por tanto me retroalimentaba de la pintura, me apareció bastante más tarde en el mercado la fotografía, el vídeo, etcétera. Tengo escultura también. Y bueno, esta es una primera parte que me gustaría ya hacerla convivir con Silvia. Pues yo evidentemente no soy coleccionista, me encantaría serlo, pero no lo soy. Pero sí que es verdad que como directora evidentemente gestiono una colección que prácticamente todo lo que has comentado me he sentido identificada por aquello que posiblemente viva el señor Wurth en primera persona, ¿no? La colección Wurth es una colección privada, pertenece a un señor que se llama Reinhold Wurth y de alguna manera forma parte de la empresa. Es una colección también corporativa y esta es la parte que quería sumar yo a todo lo que ha comentado ya Jaime. Coleccionar también beneficia a la empresa, ¿no? Entonces, bueno, yo esto lo voy a contar rápido porque muchos ya lo habéis oído varias veces y no quisiera repetirme, pero quizá hay que empezar por qué es Wurth, ¿no? Wurth es una empresa, pero que realmente la palabra Wurth es un apellido de un señor alemán que nació en Kunzelsau y que junto con su padre, en la foto más a vuestra derecha, bueno, pues creó una empresa prácticamente de la nada. Él empezó con la venta de tornillos y en la actualidad, bueno, pues la empresa se encuentra en más de 80 países en todo el mundo. Hay más de 400 empresas que pertenecen al grupo Wurth y somos más de 70.000 empleados en todo el mundo. Todas las manchas rojas que ven en la pantalla evidentemente son los lugares donde se encuentra Wurth. Y un claro resumen o conclusión de esta diapositiva sería que África se nos da bastante mal. El Museo Wurth está incorporado realmente a la estructura de la empresa como una división más dentro de la empresa en sí. Es una división más de trabajo y formamos parte de un todo. Esto supone que estamos incluidos en el objeto social de la empresa, como una actividad con ánimo de lucro. Sin embargo, la filosofía cultural de la empresa es prácticamente la contraria, ¿no? Es de dar un acceso tanto a la colección como a las actividades, como a todo aquello que se genera desde el Museo Wurth, absolutamente gratuito y subvencionado por Wurth, en este caso por Wurth España. Les presento nuevamente al señor Reinhold Wurth y la imagen que ven a la derecha es la obra que adquirió con conocimiento de ser la primera obra que compraba para la colección que él quería formar. Él, y esto tiene mucho que ver con lo que has contado antes, Jaime, en el momento en el cual él siempre cuenta que cuando compró esta obra, él había comprado arte con anterioridad, lógicamente, pero sí que es verdad que cuando compró esta obra, él supo que era el momento en el cual él quería coleccionar, él quería crear una colección de arte y dice que a pesar de que había comprado obras con anterioridad, quizá algunas no sé si de más valor o no, dice que esa noche fue la noche que realmente él no pudo dormir antes de ir a confirmar efectivamente la compra, todo lo que nos has contado hace un momento, ¿no? Tiene evidentemente a esta obra un cariño extraordinario y una frase típica de él, que repite además de una manera bastante habitual, es que el arte, y se refiere especialmente en Wurth, que es de lo que os estoy hablando yo, ¿no? Que el arte influencia, él está convencido que el arte tiene esa capacidad de influenciar en las personas que incluso en un principio pueden no estar interesados en él, ¿no? Esto tiene que ver con cómo ubica él el arte en su empresa. El señor Wurth empezó a coleccionar en los años 60, él tiene un consejo asesor de arte que está presidido en la actualidad por Christoph Becker, que es el director de la Kunsthaus de Zurich, y en la colección actualmente tiene ya algo más de 17.000 obras de arte. Estos son algunos de los nombres que forman parte de la colección, pues los he puesto al azar, pues realmente en una colección tan amplia hay mucho donde elegir. Sí que es verdad que muchos de los que están ahí forman parte o existen monográficas importantes dentro de la colección. Y estoy pensando, por ejemplo, por citar algún español, pues Eduardo Chillida, que le veo
también ahí en pantalla, o Pablo Picasso, pero por ejemplo de Robert Jacobsen también hay mucha obra, de Christo y Jean-Claude, Alsen Kiefer, bueno, pues nombres que conocemos todos. Wurt España en el año 2004 pidió permiso al profesor Wurt para poder coleccionar, con parte de los beneficios que se generaban en la empresa aquí en España, poder crear también una colección de Wurt España. Y en el año 2007 fue cuando se inauguró, vamos a hacer ahora en septiembre ya 10 años, se inauguró el Museo Wurt aquí en La Rioja. Estas son algunas de las esculturas, de las instalaciones que forman parte de la colección Wurt España, con obra de Plensa, de Richard Deacon. Esta está a la entrada del museo. Los que estuvieron el otro día la verían a la noche iluminada prácticamente recibiéndoles, ¿no? O la cabeza que preside nuestro hall, de Manolo Valdés, y obras de Miquel Navarro. El señor Wurt, a medida que su colección crecía, decidió ir ubicándola en distintos espacios donde se encontraban los empleados, sus clientes, sus proveedores, y llegó un momento en el cual todo crecía, tanto la empresa como la colección, y decidió crear su primer museo Wurt en Kunzelsau. Justo en la primera imagen que tienen aquí es el museo original, del que vinimos luego todos los demás, en el año 91. Los museos los crea en los polígonos industriales, que son los lugares donde están precisamente sus empleados y a donde acuden sus clientes y sus proveedores. Es una forma de devolver también, porque él está convencido que él ha podido coleccionar precisamente gracias al esfuerzo de todos nosotros, y crea ahí sus museos. Hay museos, como ven en el plano de la derecha, estamos todos los museos concentrados en Europa, y todos esos puntos son lugares donde hay Museo Wurt. Pues en Suiza hay 3, en Italia, en Holanda, Francia. Este es, para quien no lo conozca, el hall principal de nuestro museo en La Rioja. Y bueno, imágenes de algunas de las actividades que realizamos. Esta diapositiva es importante, igual la más aburrida porque no tiene tanta foto, pero yo creo que es clave, porque explica precisamente cómo funcionamos. Es decir, Wurt, la empresa, está en el centro, y Wurt patrocina en 3 campos principalmente. En el deporte, a los que les gusta el fútbol, pues posiblemente vean de forma habitual, por ahí hacen así que sí, el logotipo de nuestra empresa, esa especie de tomatito dibujado en la camiseta, en el lateral de los árbitros de fútbol, porque patrocinamos a los árbitros. Es una forma de no estar ni con el Barça ni con el Real Madrid, ¿no? Estamos ahí en la mitad. Patrocinamos en investigación, a través de, sobre todo en este caso con el tema hablo de Wurt España, con el tema de investigación para conocer más sobre la leucemia, a través de la Fundación Carreras, y evidentemente todo lo que tiene que ver con arte y cultura. ¿Cómo patrocinamos o trabajamos en torno al arte y la cultura? Bueno, pues por un lado a través de una colección que, como decimos, mostramos de forma gratuita en lugares como nuestro Museo Wurt La Rioja, o en otros lugares, cualquier otro museo Wurt o cualquier sitio que nos pidan en préstamo. Por eso que comentabas también antes de la importancia de sacar las obras dentro, ¿no? Muchas veces yo entiendo también, ¿no?, el querer conservar las obras en perfecto estado, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que esa labor social de sacarlo, de que se conozcan, creo que es fundamental. ¿Dónde se alberga la colección Wurt? Bueno, pues en el caso de la de Wurt España, en nuestro museo, y la colección Wurt Madre, vamos a decir, está entre almacenes y espacios en Alemania y en Suiza. El Museo Wurt La Rioja dinamiza, genera una dinamización cultural. En este caso pongo La Rioja porque estamos en La Rioja, pero evidentemente a toda la persona que se acerque a nuestras instalaciones, y desarrolla una práctica artística, que es lo que hace promover todo lo que es cultura y arte. ¿Qué nos permite? Bueno, pues sociabilizar el arte, ¿no? El arte y la cultura. Mejora la calidad de vida. ¿De quién? De absolutamente todos los que se quieran acercar a conocerlo. La sociedad, empleados, clientes, proveedores, está abierto para todos. ¿Qué sucede en este punto? Bueno, pues el que viene y ve una colección y ve una serie de actividades que son gratuitas, con el esfuerzo que supone para las personas que están detrás de ello, y el que pone el dinero para ello, bueno, pues posiblemente lo que genere sea eso, una mejora en la condición o en la consideración social de Wurt. Por lo tanto, la repercusión en prensa va a ser una repercusión, normalmente, de no ser que hagas cosas que no estén correctas, ¿no?, que no sean correctas, pues realmente es una repercusión positiva. Que genera una imagen atractiva para los clientes,
y que vuelve al centro de la diapositiva, a la empresa Burt. Este sería más o menos un esquema de esa parte, vamos a decir, de beneficio para la empresa. Hay otros también no beneficios fiscales, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, como el museo pertenece a la empresa y está dado de alta en el IAE como parte de la actividad de la empresa, que es con ánimo de lucro, bueno, pues tiene una serie de contraprestaciones, ¿no? Por otro lado, en nuestro caso no se desgrava el IVA por la compra de arte, cosa que sí por otros materiales que compramos para la empresa. Y luego, por ejemplo, la autorrepercusión del IVA. Nosotros, aunque el visitante que viene a conocernos y a conocer nuestras instalaciones y nuestra colección no paga entrada, pues a Hacienda le parece muy bien que nosotros lo queramos hacer gratuito, pero dice que a nosotros le tenemos que pagar su parte correspondiente. Es decir, nosotros por cada uno de los visitantes que entran en el museo pagamos su IVA correspondiente. Contamos los visitantes y se paga la cantidad. Es decir, realmente la empresa absolutamente subvenciona absolutamente todo el museo. En el grupo Burt y en Burt España, bueno, pues hay distintos, quizá ahora porque estamos más centrados en la colección y en el museo, pero existen premios en torno a la educación, en torno a la literatura, a la música, hay unos premios Robert Jacobsen precisamente de escultura, bueno, y hay una fundación Burt que también genera una serie de actividades. No me voy a repetir porque el beneficio social para la empresa está claro, la repercusión empresa, la imagen corporativa y la mejora de la consideración social y económica de la empresa, y el de la cultura creo que también es obvio, las exposiciones que se generan, la educación que se genera, las actividades culturales y desde luego el enriquecimiento personal de los visitantes, tanto a nivel interno, me refiero de la gente que trabajamos en la empresa, como a nivel externo. Y este es un claro ejemplo de algunos recortes de prensa donde al final sale esa parte positiva de la empresa, ¿no? Muy bien, retomo un poco el tema. La colección empieza a exponerse por una decisión meramente empresarial, estratégica, etcétera, a partir del 2010. Él me inicia un poco en esta idea, en donde yo era un poco reacio, no lo tenía muy claro, pero evidentemente pues he de agradecer a Javier y así se lo he dicho muchas veces, romper esa tonía, ¿no? de no aparecer la colección en el mercado. Posteriormente, en el Palacio de Sástago de Zaragoza, por Fernando Castro Flores se hace otra exposición, en el Museo de Arte Santander, en el Centro de Arte Alcobendas, que dirige actualmente Belén Pool, se hace en la biblioteca apoyándonos en un sueño que revelabas de Uslé, que ha convivido con el Jason Pollock, el mural de Jason Pollock en Málaga. Posteriormente es Óscar Domínguez, que es el que buscaba, Javier González Durana convivió en una de las habitaciones donde Lázaro Galdiano invitaba a su gente, con un conjunto de artistas, perdón, en el Casillo de Sevilla, hablando de la parte de los años 80 que tiene la colección. Posteriormente en el Instituto Jovellanos de Gijón, y por mi presencia en el Patronato de la Laboral se generan unas becas todos los años. Ahí hay dos de las becas de años anteriores, una de Coco Neles, en donde muestra la escultura El origen del carbón en Asturias, grabaciones de noche del Naranjo de Bulnes, e incorpora a través de sistemas al carbón la música, incluye canciones de New Age, y uno va tocando las piezas de carbón y va pues como si estarías tocando un teclado de piano, ¿no? El año pasado la obra fue de Frank Meana, hace una recopilación de unas centrales eléctricas que tiene Asturias, en la zona más dura, de Joaquín Vaquero Palacios como arquitectos, recoge fotos de unas zonas muy especiales que Joaquín Vaquero Palacios daba a esas centrales, con una arquitectura, digamos, muy hecha escultura, y en la Laboral, en ambos casos siempre trabajando 3 meses con el equipo técnico de la Laboral, pues ejercita con sus fresadoras 3D, etcétera, todos esos tramos de las esculturas, van en esas estanterías que veis en azul, y luego va acompañado con mucho vídeo, mucho elemento táctil, de con el teléfono pulsar cierta pieza y te da toda la historia, etcétera. Bueno, estamos un poco ahí en este mundo. En el TIA de Tenerife
Hay un acuerdo de préstamo de obras, permanentemente tienen del orden de 50 obras, se ha renovado ya el segundo acuerdo. El viernes pasado inaugurábamos otra exposición de la colección. En Santillana hay ahora una exposición que se llama No hay color, que son elementos de fotografía y pintura de la colección, todo en blanco y negro y escala de grises. Va a aparecer dentro de unos días también en el Museo Jovellanos de Gijón una parte sobre el informalismo, y en el Centro Valley de Castellón pues una continuidad de lo de Laredo. Este es un poco 24 exposiciones que se han hecho de la exposición en centros de este tipo, que siempre se lleva el mismo condicionante. Tiene que ser un centro o un museo que evidentemente tienen que correr con la financiación, y en mi caso lo que hago es aportar las obras. Como estamos donde estamos, un pequeño repaso a la parte de escultura que puede tener la colección. Esta es una pieza de Tobias Reperger. Aquí hay una pieza de un escultor santanderino, Chema Cobo, con bastante presencia en Estados Unidos. Lo explico el concepto, ¿no? Esteban Buckenhall está desde hace bastantes años. Está Richard Hamilton con esos volúmenes, que están 3 en la colección del Museo Guggenheim, en esos volúmenes, digamos tal. Está MP y MP. Esta es una de las piezas con las que convivo en casa, ¿no? Que es una pieza de uno de ellos, de los mellizos de MP, con una pierna cogida a la mano, que simplemente es un homenaje a la Virgen de la Pierna, una virgen holandesa, y que, bueno, pues ha estado en el Museo de Lérida de Gloria Picazo, y que realmente, en vez de llevarla al museo, pues la coloqué en esa iglesia románica que tiene tan bonita, que solo hay un Cristo, y le colocaron al lado izquierda, como si fuese una virgen, y se montó un pequeño lío, ¿no? Bueno, alguna pieza más del argentino, algo de chaleco de Frida Kahlo, de escultora vasca, una pieza de un artista canario, Julio Blancas, que lo que hace es coger antenas parabólicas de 2 metros, la pieza tiene 2,5 metros, y realizar todo este trabajo en carboncillo sobre la propia antena, con el hecho de que él tiene que estar colgado con un arnés y una grúa, pues para trabajar el carboncillo en vertical sobre una antena parabólica. Es una pieza que en el ámbito canario pues tiene bastante enjundia, ¿no? Está Luis Bourgeois con una pieza del Fallow Woman, alguna pieza de algún artista local. Esta pieza de Gospier, de esta biblioteca, está en estos momentos, hoy, instalándose por un préstamo también de 2-3 años en el museo, en el Centro de Arte Alcobendas, acompañando con Foto España. Es una biblioteca en donde el reflejo de los cristales hace que la biblioteca sea infinita en el fondo, ¿no? Y bueno, una pieza de un artista cántabro, bastante poética, con el jarrón, la foto, el libro, un volumen en pared de Arantxa Goyeneche, del artista cubano, lo que llaman los encuentros y los deseos, es decir, las preguntas que han hecho a diferentes personajes cubanos, y lo han hecho como cuál sería su sueño, y ellos lo han manifestado en estas 40 cajas, en donde manifiestan qué es lo que les gustaría tener. Alguna pieza de este tema, José Pedro Croft, de esta serie de los cristales de hace unos 20 años, y bueno, te devuelvo otra vez la pelota. Yo voy a continuar también con algunas de las esculturas de la colección, simplemente por ver algunos nombres también, como por ejemplo Alfred Redlitzka, también Henry Moore, Magdalena Bakanovich. Hay mucha obra de Marcus Redel, Gombley, también alguna de estas estuvo en Artium prestada. Obras también de Plensa. Luego sucede también muchas veces que muchos de los artistas que coleccionamos en la colección Wurth de España también se encuentran coleccionados en la colección Wurth de Alemania, es decir, intentamos también que no solamente nosotros en este caso completamos muchos de los artistas españoles, pero realmente son artistas que también se encuentran en la colección alemana, de tal manera que hacemos como monográficas un poco complementarias unos con otros. Y lo digo en este caso por Plensa, porque por ejemplo la obra de la derecha es de la colección Wurth de España, sin embargo la obra de la izquierda es de la alemana, es decir, existe un diálogo permanente, ya que en el fondo todo pertenece a una misma persona, la colección es una misma. También otro Plensa de la colección Wurth de España. Y por ejemplo con José de Guimaraes, cuando yo creo que
algo que se establece mucho en los coleccionistas es ese diálogo muchas veces con los artistas, o esa conexión especial con los artistas. Tengo un ejemplo que aparecerá más adelante, pero por ejemplo José de Guimaraes es la persona, es el artista que todos los años la empresa tiene un lema concreto, que va variando a lo largo de los años, y siempre es José de Guimaraes la persona encargada precisamente de diseñar ese lema y genera pues una serie de imágenes que van y las usamos siempre pues, en nuestra papelería como motivo y lema, uniendo así arte también, cultura y empresa, ¿no? Obra también de Javier Mascaró, también en este caso de la colección Urte España, Ana Soler, Jorge Perianes, por poner más nombres españoles, o Naya del Castillo también. Bueno, de esta obra hemos comentado una cosa curiosa. Sí, porque está también en mi colección. Está también en su colección, solo que compartimos aquí. Solo que tú tienes el traje y yo no. Te lo prestaré para una exposición. También obras de Grasino. Y esta es una de las cosas que quería comentar. Muchas veces se establecen relaciones muy especiales con determinados artistas, sobre todo con aquellos artistas con los que vas coleccionando de forma habitual y constante a lo largo de los años. Y este es el caso de Cristo y Jean-Claude, cuando Jean-Claude todavía vivía, ¿no? Ellos, el señor Burt siempre ha sido una persona que ha sentido fascinación por todo lo que hacían, ha seguido muy de cerca todos los proyectos. Si saben, Cristo y Jean-Claude, todas esas intervenciones que realizan, que no han sido tantas a lo largo de su vida, realmente las financian ellos mismos. Ellos no quieren ningún tipo ni de subvención ni de apoyo económico, porque dicen que eso precisamente les quita libertad. Ellos pagan absolutamente todos los materiales, todos los permisos, todo el personal que necesiten para sus instalaciones. ¿Cómo consiguen ese dinero? A través de las ventas de sus dibujos, de sus esculturas. Por lo tanto, para que ellos puedan realmente llegar a realizar una obra como la de Reichstag, por ejemplo, cuando lo envolvieron, han tenido que producir antes muchos dibujos y muchos objetos en torno a ese proyecto para poder realizarlo, ¿no? El señor Burt ha sido una persona, precisamente el señor Burt es el mayor coleccionista de la obra de Cristo y Jean-Claude. Hay un volumen muy importante, de hecho nosotros tuvimos hace ya unos años, hacia el 2010, si no me equivoco, una exposición de ellos en el museo de aquí de La Rioja. Ya nos tuvimos la ocasión de contar con los dos artistas que vinieron a hacer una clase magistral y a la inauguración, lógicamente. Y de esto que cuento, precisamente ellos también en agradecimiento a aquellos coleccionistas también que precisamente pues les apoyan para que puedan llevar a cabo luego sus proyectos más ambiciosos, ¿no? Se genera prácticamente una amistad, y es precisamente lo que surgió entre Cristo y Jean-Claude y el señor Burt. Existe una amistad ya de años de ese seguimiento, y en un cumpleaños ellos, los artistas, le querían hacer un regalo y le propusieron dos opciones. Nos traemos dos regalos para que elijas uno. Uno es un árbol de 14 metros de largo, ¿no, Laura? Estamos ahí con la checklist ahora, un árbol de 14 metros de largo. O un proyecto para el Museo Burt en Alemania, en la central. El señor Burt, que evidentemente a estas alturas creo que ya todos sabemos que es muy listo, dijo: bueno, el árbol ya te lo compraré yo cuando pueda, pero me haces el proyecto. Y les hice un proyecto precisamente de envolver todo el Museo Burt y las instalaciones donde están los compañeros en Alemania, precisamente, además, si no me equivoco, eran 5 meses antes de hacer el proyecto del Reichstag. Es decir, nuestro Museo Burt en Alemania estuvo precisamente envuelto por Cristo y Jean-Claude esos meses antes a inaugurar, ¿no?, el gran proyecto que tuvo en Berlín. Para nuestros compañeros, porque normalmente Cristo y Jean-Claude hacen proyectos de periodos muy cortos de tiempo, generalmente 2-3 semanas máximo pueden estar para visitar, y este fue un proyecto que dejó 6 meses, dejaron medio año completo en el museo envuelto. Claro, aquí se ve todo muy blanco y muy bonito. Imaginaros al final del proyecto cómo estaba, porque ese es un espacio de uso de nuestros compañeros, no solamente del museo, sino de compañeros de otros departamentos. De hecho, esta parte de aquí, donde están esas mesas al fondo, es el acceso a la cafetería, a la cantina de la empresa, ¿no? En la siguiente imagen se le ve a Cristo precisamente envolviendo aquellas sillas que se usaron en aquella cantina, ¿no?, en las instalaciones de la empresa. Cuando se colecciona, pensando ya en una colección que tiene unas dimensiones tan importantes como esta, que hablabas de cuando se sale de la casa, de los almacenes, de cuando la empresa crece y las empresas de grupo crecen, surgen nuevos espacios.
Y este es un nuevo espacio que se va a inaugurar precisamente en julio, el 18 de julio de este año. Es el Carmen-Wurth Forum, que está en la central de Alemania, donde está la empresa en Alemania. La imagen de este lado, de la izquierda, es la maqueta de lo que es el proyecto, y la imagen del fondo es de este invierno, y ya bueno, pues el edificio bastante avanzado ya. Surgen proyectos nuevos como este Palacio de Congresos, que también tiene posibilidad para albergar actividades deportivas, y surge terreno alrededor, surgen espacios en los cuales la colección Wurth tiene mucho que decir y mucha presencia, ¿no? Este es el jardín que está diseñado para ese nuevo Carmen-Wurth Forum, ¿no? Como veis, todo es un jardín grande de esculturas con artistas como George Baselich o Antoni Caro, Eduardo Chillida, Tony Crack. Bueno, tenéis ahí una lista importante de nombres. Es una primera selección, posiblemente acaben incluyendo alguna obra más. Son piezas que posiblemente... La palabra permanente en Wurth no me gusta, porque hemos comprobado ya a lo largo de los años que no existe. Me dicen que esto se va a quedar aquí mucho tiempo de forma permanente y que no va a requerir de mucho movimiento, y al cabo de un rato, los que pasáis a menudo por el museo veis que sí hay cambios. Es la idea inicial de jardín, que posiblemente tenga, aunque ellos comenten la idea de permanente, yo creo que tendrá mucha rotación también de arte. Cuando tienes un volumen tan importante de colección, lo que quieres precisamente es que se genere esa rotación. Este es un encargo que hay precisamente para el acceso al nuevo edificio del artista alemán, de Markus Redel, que evidentemente tiene mucha vinculación con la familia Wurth ya, y les va a hacer, bueno, pues un retrato, es como una especie de piedra grande que separa. En un lado está el señor Wurth y en el otro lado su esposa Carmen Wurth, y estará presidiendo lo que es el acceso. Hay otros proyectos fuera. Hace ya algunos años en Salzburgo, en la ciudad, se han tenido ocasión de ir. Yo creo que hace como 2 años o así más o menos hay un convenio en el cual gran parte de los jardines y de las piezas de la colección se encuentran dispersas por toda la ciudad. Creo que son un total de 13 esculturas. Y luego también en torno a los jardines del Palacio de Arensberg hay también un total de 12 esculturas de la colección que bueno, pues la idea es también que perduren ahí un poco en el tiempo. Y para acabar, un artista riojano, que además nos acompaña hoy, forma parte de la colección Wurth de España, y es un gran laberinto humano que hemos tenido ocasión de mostrarlo muchas veces, ¿verdad? Hemos llevado incluso a distintos espacios fuera de La Rioja ya, y que además se encuentra también en la feria. Así que hasta aquí, muchas gracias. Continúa Jaime un poquito más. Veréis que lo corporativo y lo privado estamos perfectamente integrados, ¿no? Totalmente. Siempre que no aparezca lo público no hay problema, ¿eh? O sea que ya cuando empieza lo público ya empezamos con problemas. Os voy a comentar un poco en los 10 minutos que quedan finales. Vamos bien de tiempo, sí, eso está bien, sí, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, nos hemos ametrallado. Pero una pregunta igual da tiempo. Sí, un poco la aparición, la creación en el año 2012 de una asociación de coleccionistas privados. Yo digo, por simplificar, y no os voy a contar fines y objetivos, que eso es un rollo muy legal y que no tiene sentido, yo diría que somos coleccionistas de a pie, por entendernos. No somos coleccionistas mediáticos, desde el lado de esos nombres que todo el mundo conoce como coleccionistas españoles, sino coleccionistas hechos pues como el que corre la maratón, poco a poco, mucho tiempo, mucha distancia, muchos años, mucho sacrificio y mucha pasión, sobre todo esos rayos de pasión. ¿Por qué 9915? Cuando creamos la asociación y la registramos, la Asociación de Coleccionistas Privados Españoles de Arte Contemporáneo, el acrónimo, que es lo que uno tira, sonaba a CREA, que sonaba como a cooperativa agrícola, no transmitía nada que tuviese que ver con el arte contemporáneo. Y entonces en el Arco 2012 una artista inglesa, en una galería inglesa, nos enseñó que había un registro privado en la OTAN en que tenían inscritos a coleccionistas de todo el mundo, coleccionistas de diferente ámbito en el coleccionismo clásico, ámbito en el tema de joyería, ámbito en el tema de tal, también un registro de coleccionistas de arte contemporáneo. Nos pareció la idea estupenda,
por qué tienen inscritos a esos y cuántos son, no tenemos ni idea. Es un archivo, insisto, privado y además de la OTAN, pero quisimos incorporar el número por darle carácter militar, ¿no? Y impusimos esos dos puntitos como la chapa que aparece como cuando entras en un sitio en donde no sabes muy bien que vas a entrar, que se llama además 9915. Quisimos respetar todo el carácter militar. Como nos parecía un poco duro y los del arte contemporáneo tenemos que ser muy románticos y además muy creativos, y digo, pues joder, es que transmitamos nosotros que tenemos carácter militar, pues nos fuimos a encontrar que había en Nueva Zelanda un pájaro que se llama tilonorrinco, que es tremendamente feo, muy negro, y que para enamorar a la tilonorrinca hace una escultura de esos nidos, tal como está representado ahí, con ese pantone, porque usa, lo que tenéis en negativo, esa orquídea, que son unas orquídeas azules que se dan en la zona, y hace unos nidos de orquídeas azules a las que les aporta, menos en este caso, tapones de botellas de agua que casi siempre son azules, ¿no? Entonces quisimos encontrar esa parte romántica de un coleccionista, además escultor, que además empleaba para fines emocionales pues el tema del arte. Así nace un poco la asociación con esas imágenes, y aquí simplemente transmitiros algún carácter numérico, insisto, saltándome el por qué la creamos y subrayo simplemente en dos frases. La creamos porque había un grupo de amigos que llevamos muchos años yendo a base, a la FRIS de Londres, íbamos evidentemente a Arco, y que decíamos, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros solo existimos numéricamente y económicamente para este mundo comercial del tal, pero no estamos en el sector, ese sector que os enseñaba antes, y esa escala de valor, no existimos, ¿no? Y puesto que no fue posible incorporarse al IAC, donde sí están todos los profesionales, pues tuvimos que montar una asociación para decir que tenemos también algo que contar y algo que decir, y que sobre todo tenemos que motivar el coleccionismo. Y motivar el coleccionismo, y lo mejor que le ocurre a un coleccionista es hablar con otro coleccionista. Es muy interesante hablar con comisarios y directores de museos, y recibimos mucha información, pero de verdad que la cosa cambia cuando un coleccionista habla con otro coleccionista y se produce feedback y se produce conexión y cuentan las cosas. Porque nuestro trabajo es un trabajo muy duro, de mucha información, muchísima, muchas veces los profesionales del sector no conocen, porque no han rascado muchas veces a los coleccionistas la cantidad de conocimiento que hay, por lectura, por presencia física. Visitamos las ferias cuando no los visitan otros profesionales del sector. Yo conozco a muchos profesionales que nunca han ido a base, o que han ido muy poco, o incluso pintores que nunca han aparecido en base, que a lo mejor no pueden económicamente, pero donde está el mercado, que es esa parte, claramente, no es la parte intelectual del arte contemporáneo, pero sí es la parte del mercado, pues evidentemente no se conoce. Y he de deciros que muchos coleccionistas, sí, los de 9915, casi todos desfilamos por allí. Somos 65 coleccionistas, después de 4 años, y tenemos 4 socios protectores que nos aportan transporte, embalaje y almacenamiento. Hay algunas obras que ya no nos caben en nuestros almacenes y que evidentemente tenemos que acabar en un almacén superior, que nos aportan seguros, que nos aportan asesoría fiscal y jurídica, y que nos aportan bases de datos con una base de datos suficientemente amplia y casi equivalente a la que pueden tener cualquier profesional en los museos. ¿Esto qué ocurre? Que por economía de escala no es igual ofertar un seguro para un coleccionista que para 60 coleccionistas. Y evidentemente recibimos mejoras económicas en todas las contrataciones que hacemos. En el transporte estamos consiguiendo unos precios que yo dudo que otros profesionales lo puedan conseguir. Pero claro, cuando uno va o vuelve de Arco Lisboa, nuestro transportista está haciendo 9 transportes de coleccionistas que han comprado en Lisboa, o que han comprado en Basel, o que han comprado en la FRIS de Londres. Y luego tenemos 6 socios colaboradores con los que nos intercambiamos conocimiento y, a ser posible, nos intercambiamos, como dice el nombre, colaboraciones. Ahí está la Fundación Banco Santander, que está desde el principio, con la que mantenemos muy buen feedback. Está DKV como colección, con la que mantenemos también mucha relación. Está el Museo ABC, está, a ver si me olvido de alguno. Está un riojano, está la Fundación Vivanco, porque mantenemos con él una relación especial y él trabaja mucho con nosotros. Está la Fundación Cerezales, también de León,
la que he inaugurado hace poco, y bueno, con ellos lo que hacemos, insisto, es intercambiándonos conocimiento. He de decir una cosa, en 9915 no se está ni porque la colección cualitativa o cuantitativamente tenga mérito. No preguntamos, nunca lo decimos, y solamente el coleccionista en conversaciones privadas puede decir las obras que tiene y qué tipo de obras. Es decir, para estar en 9915, ni cualitativa ni cuantitativamente nos interesa qué tiene cada colección. Respetamos evidentemente la confidencialidad y respetamos la ley de protección de datos. Lo que nos interesa es que esté pinchado, que se meta coca, que con mejor o peor cantidad de dinero, esa dependerá de que si tiene más dinero comprará obras mejores, de artistas que están más situados en el ranking, y si tiene menos dinero, pues comprará obra gráfica. Pero entre el que compra obra gráfica, pinchado, y el que compra con mucho dinero, tal, no se diferencian en nada. Los dos están apasionados por el arte, y cada uno responde como su pirámide de Maslow le permite en sus excedentes comprar. Esta es un poco la idea, y eso solamente tenemos una fórmula de plasmarlo, y es que cualquier persona que entre 9915 tiene que venir avalada por 3 personas. Y ese aval solo dice que es conocedor de que esa persona es visitador de ferias, compra, y como puede, etcétera, etcétera. Este es un poco el criterio de selección. Hacemos exposiciones de lo que llamamos colección de colecciones, no sabiendo lo que tiene cada uno, en un ámbito de ponderar lo que hay. Yo creo que somos el principal museo de España, porque tenemos del orden de unas 14.000 piezas en la asociación. Hay coleccionistas que tienen 1000 y pico, hay otros que tienen 300 y hay otros que tendrán 40, pero por lo que sabemos, indagamos, nos cuentan y nos dicen, está del orden de 14.000. Y prueba de ello es que cuando hay un comisario que a través de un centro quiere hacer una exposición y pone un tema complicadito, como nos le han puesto, pues es fácil que aparezcan 80 o 90 obras para que ese comisario elija. Y nos lo ha ocurrido, ¿no? Hemos hecho esta exposición de miradas íntimas dedicado al papel. Se ha hecho una exposición sobre ejercicios de traslado con un comisario, Osbel Suárez, cubano, que quiso reflejar qué artistas latinoamericanos, no iberoamericanos, latinoamericanos, al moverse de su país habían conseguido el éxito. Y estaban, digamos, en el sector. Claro, cuando nos soltó la pregunta dijimos, joder, pues vaya, lo que nos está metiendo, ¿no? Aparecieron 120 piezas, que al comisario le valió pues para seleccionar 60. Hicimos una del audiovisual en el Centro de Investigación de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, dedicado exclusivamente al arte sonoro. Aparecieron también 50 piezas pues de muy buena calidad. Tampoco me puedo entretener en qué tipo de piezas. Y la última que hemos hecho ha sido Ni cautivos ni desarmados, con la Universidad de Valencia, con la Fundación Martín de Guerrica-Beitia, y haciendo una relectura de la famosa frase de Franco de cuando terminó la guerra: tengo al ejército republicano cautivo y desarmado. Pues la exposición era ni cautivos ni desarmados, ¿no? Y era todo el que protestó en aquella época y posteriores sobre ese, digamos, presión, atornillamiento del arte. Si hay un producto que, dentro de los que hacemos, que insisto, trasegamos mucha información, tanto de ferias, la obtención de pases VIP a Basel, por ejemplo, no es fácil, y bueno, pues todo socio que quiere tener un VIP en Basel, tenemos puerta abierta, como la FRIS, etc. Hay un producto que destaco, y con esto termino, que es unos cursos que se vienen haciendo desde el 2013 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y en este caso el partner que nos acompaña, o que nosotros le acompañamos a él, es el IAC. El IAC, a través de sus 400 profesionales, pone el know-how de la materia a tratar, y desde la asociación 9915 gestionamos un poco la financiación. Son cursos que son 2013, 14, 15, 16, estamos en el quinto este año, en donde es el coleccionismo y el comisariado, el coleccionismo y el mercado, el coleccionismo, etcétera, etcétera. Este año tenemos ya preparado el nuestro, son 3 días. Por ejemplo, comentaros pues que vienen de Houses and Bird, de la galería tanto americana como tal, para hablar del aspecto de tal. Vienen 2 directores de museos
tanto del Canto Seme de Móstoles como del MACBA de Barcelona, para hablar siempre de esa problemática que siempre está rozando ahí. El museo debe ser expositor de las colecciones privadas. Entonces levantan la mitad de la mano diciendo sí y la otra mitad levantan la mano diciendo no. Y todos cargados de razones, todas admisibles, y se va a abordar este año pues para que detractores y favorecedores pues hablen del tema, porque yo creo que es importante, ¿no? El coleccionismo privado, en lo que yo conozco, y desde el lado de la asociación, la disposición es la que os he comentado. Entendemos que las obras son para que cuando el que las solicite las use, pero también sabemos de que en el ámbito del museo y los centros de artes pues hay posturas diferentes. Y nada más, no sé si tú tienes idea por mi parte, hemos llegado perfecto al tiempo. Son y 5, perfecto, nos hemos pasado 5 minutos. Por el tiempo.